El recelo de las barras, ¿cuál es? Que los muchachos no pierdan un trapo, porque el trapo lo perdió todo el club, no lo perdió un chico. Es así. Después, Hizo una bandera igual para que y la siguió llevando. la siguió llevando para que nadie se entere que la había perdido por pasó. su propio club. Sí, pasó. Como en un club de ascenso, Sí. se sabe, Se cuando enteran la bandera todos. que va siempre, si no aparece mal en el alambrado, entonces hizo una igual. Pasó el tiempo, pero pasó el tiempo, un tiempo prudencial. Y un día, el equipo que se había quedado con la bandera juega un partido importante. Juega el clásico. Juega un partido importante de local. El clásico. En Buenos Aires, que en aquel momento se podía entrar todo tipo de colorido, a diferencia que en provincia. Esta bandera y en el todo tipo de colorido hicieron como un collage de los trofeos. Lo colgaron justo atrás del arco donde da la cámara y por televisión ya se vio que estaba la bandera, ya por televisión. Pero al por televisión le tenés que sumar que ya estaba anunciado en la revista que iban a salir las fotos de. Además, por lo general, los clásico. clásicos siempre salían las fotos de las hinchadas de los clásicos. Bueno. Sí, te esperabas capaz también una exhibición de una bandera robada. La cuestión es que recibimos, pero llegamos a recibir, Gaby, hasta una oferta económica por el costo de toda la tirada. Ese pibe se dio cuenta, por el partido se jugó el sábado, el domingo o el lunes se dio cuenta. El domingo se jugó el partido, creo. O el domingo, el lunes se dio cuenta que iba a salir la foto y que se iba a ver la bandera. Tengo una anécdota con Defensores una vez. Yo, de la verdad, 10 puntos en DF, todo bien con todos, me conocían todos. Y una vez, a alguien se le ocurre, Defensores pierde con Alem. Y al que fue al partido se le ocurre poner DF se atragantó con leche de título. Por el lechero, viste, que Alem es el lechero. No nos dimos cuenta de corregirlo y salió, viste, en el apuro, viste, era todo contrarreloj. Yo encima el sábado voy a DF, iba mucho a DF, llego y ya vienen a rodear. ¿Qué pasa? ¿Tanta revista quieren? ¿Cómo vas a poner esto? Tenía buena onda, por eso creo que zafé, les expliqué, sí, la verdad, no se nos escapó. Era poner la cara, la verdadera poner la cara. Sí, se nos escapó, di explicaciones, se nos escapó, que no lo puse yo, fíjate que hay otra firma y se nos escapó de corregirlo. Siempre una última página que la llenábamos con las cosas de último momento. Y en un momento, por ahí tuvimos un acierto en determinada predicción, que cosa que fue pegante, gente, entonces nosotros hacíamos ya el fixture de los incidentes que podía haber. Los cruces de hinchadas en la General Paz. Atención. Claro, entonces nosotros veíamos, por ejemplo, agarrábamos y teníamos, bueno, a ver, sábado a las 3 de la tarde, ¿quién juega? Juega Los Andes de local con Tigre. Van a ir lo de Tigre por toda la General Paz. Pero ¿qué pasa? Viene Almirante Brown que tiene la cancha de Defensor. Entonces acá pueden cruzarse en la General Paz. Entonces, a la misma hora. Claro, con precisión quirúrgica te decíamos, y así te decíamos que se podía cruzar, no sé, Argentino de Merlo con, no sé, con Temperley, con cualquier equipo, en el peaje de tal lado. Y muchas veces después pasaba. Pusimos en la tapa River, y yo me acuerdo que nosotros después cuando íbamos a llevar la revista nueva hacíamos la rendición del número anterior con los kiosqueros, y el kiosquero de un lado me dice, esta mirá que me parece que te la compraron mucho de Boca porque querían gastar al amigo que de River. Sí. Lo que nosotros tuvimos, que sí no tuvo nadie, es el pantallazo que te decía antes, que no fue de entrada. Nosotros arrancamos en el 94 con una revista periodística normal. Comentario de partido, síntesis, apostilla. Y después, en el 96, se nos ocurrió lo del pantallazo. Y después, un año después, el duelo de hinchada, que eso también pegó mucho. El fotógrafo no era muy futbolero, la verdad. No era futbolero. Era fotógrafo. No era futbolero. Y le dicen, che, ¿me alcanzás esa bandera que se me cayó? No sé qué. Algo así. Y le dio la bandera. Y accedió y le dio y era la bandera del otro equipo. Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Un abrazo para todos. Hoy estamos con Seba Crosta y Gabriel Paladino de la revista Ascenso. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Bien, gracias. Un gusto, por esta invitación, a estar acá con vos en este canal que uno lo sigue siempre y bueno, está creciendo. La verdad que era una nota que veníamos hablando de diciembre más o menos. Sí, la veníamos hablando hace mucho, sí. Había que encontrar el momento para comentarla. Y llegó el día. La verdad que hablé con mucha gente que le comenté que hacía esta nota y me dijeron, esta nota va a ser divertida, va a ser buena. Y con vos también hablé y hay un montón de historias, ¿no? Sí, hay muchas historias. A ver, Revista Ascenso fue creo que, modestia aparte, Gaby, a nuestro modo marcamos una época en la forma de vivir el periodismo del ascenso. Revistas de ascenso hubo muchas a lo largo de la historia. Sí.
pero por ahí se abocaban exclusivamente a lo que pasaba dentro de la cancha, El fútbol. el fútbol, y por ahí tampoco tenía mucha duración. El ascenso no es un producto 100% masivo, es un nicho chiquito, y por ahí nosotros le encontramos la beta al tema de la tribuna. Y yo creo, Gaby, que por ejemplo, no sé, a vos te pasa lo mismo, la gente por ahí que compraba la revista, el que era hincha de un club, comentario del partido leía el de su equipo. Claro. Ahora, la cantidad de público que llevaron todo, lo que nosotros llamamos el pantallazo, que es la convocatoria, las banderas, los cantitos, lo leían de cualquier partido, hasta del partido más chico de la D. Claro, tuvimos dos grandes, como dos hallazgos, que fueron el pantallazo, que era una sección donde se comentaba, pero extenso, Sí. todo lo que había pasado en las tribunas. Desde cuánta gente había ido de cada equipo, las cosas que se cantaban de una a otra, cómo se respondía una a la otra, cómo despidieron a su equipo, si lo insultaron, si hubo incidente, contábamos los incidentes que habían pasado, las banderas que habían llevado, por ahí alguna bandera la puntualizábamos por alguna cuestión pintoresca, y esa sección fue furor, ¿viste? Era la gente, leer todos los pantallazos de todos los partidos, apenas agarraba la revista, antes que los comentarios, que otras cosas. Y después le agregamos, 1 o 2 años después, que a uno de los muchachos se le ocurrió, el duelo de hinchada. ¿El nacimiento de esta revista tiene que ver un poco con el ingenio de la tribuna? El nacimiento de la revista tenía que ver con el periodismo en sí, puramente, porque era periodismo en sí. Pero está más arraigada en la tribuna. La gente Sí, vos sí. le preguntás Sí. y te lo va a tirar más para ese lado. Sí, porque yo creo que La cultura de creo que cancha. la cultura de cancha y la forma en que la supimos interpretar, a ver, insisto con lo mismo, sin golpearse el pecho, pero nosotros No, hasta el pero es año, genuino. Sí, nosotros hasta el año 2007, que se cortan los visitantes, que por ahí es un momento donde quizá nos estancamos y dejamos de crecer. eh, la excelencia es imposible conseguirla, Cris, porque sobre todo cuando es algo hecho por personas, seres humanos Olvídate. que pueden fallar, pero creo que teníamos el más fino análisis de lo que pasaba en la tribuna en lo que hace a calcular la cantidad de gente que lleva un equipo a la cancha, teníamos muy bajo margen de error, en la objetividad para tratar los temas, porque ¿qué ocurre? Ni Gaby ni yo somos hinchas de ninguno de los equipos grandes del ascenso, de los 9, 10 que pueden mover más la aguja. Entonces nadie te podía señalar con Claro. ustedes son hinchas de tal, ustedes son hinchas de tal otro. A Y no veces hay, existía y no hay el comentario, objetividad. pero Claro. eso nos permitía abarcar determinadas cosas con total objetividad, ¿no? claro, igual a veces algunos se equivocaban de los cronistas. Desde la cúpula era tratar de que sea la objetividad pura de nosotros. Pero bueno, como no estábamos en todas las canchas nosotros, algunos por ahí se equivocaban. Y nosotros lo reconocíamos. La semana siguiente reconocíamos el error, por ahí se calculó mal la gente o Se algo. veía eso que pasaba. Sí, a veces pasaba, porque bueno, alguno podía calcular mal porque viste, no es fácil calcular si en una cancha de un equipo hay 5.000 o hay 8.000 personas o hay 10.000. ¿Y cuánta gente trabajaba para ese momento de la revista, en el mejor momento? Cubríamos todos los partidos con una persona en la cancha. Así que tenía que calcular 25 partidos por fecha, ponerle que fueran un poquito más. Un fin de semana tareado. Sí, un fin de semana tareado. Después nosotros de domingo en adelante plasmábamos la información, hacíamos la impresión el martes, y el martes venía la reunión de preproducción. Yo le llamo así. Y eso era lo más complicado, ¿no? No, Porque por ejemplo, nosotros el martes a la mañana ya teníamos la agenda de la fecha siguiente. Y a nosotros nos quedaba siempre una última página que la llenábamos con las cosas de último momento. Y en un momento, por ahí tuvimos un acierto en determinada predicción, que cosa que fue pegante, gente. Entonces nosotros hacíamos ya el fixture de los incidentes que podía haber. Los cruces de hinchadas en la General Paz. Atención. Claro, entonces nosotros veíamos, por ejemplo, agarrábamos y teníamos, bueno, a ver, sábado a las 3 de la tarde, ¿quién juega? Juega Los Andes de local con Tigre. Van a ir lo de Tigre por toda la General Paz. Pero ¿qué pasa? Viene Almirante Brown que tiene que ir a la cancha de Defensor. Entonces acá pueden cruzarse en la General Paz. Entonces, a la misma hora. Claro, Pues. con precisión quirúrgica te decíamos, y así te decíamos que se podía cruzar, no sé, Argentino de Merlo con, no sé, con Temperley, con cualquier
equipo, en el o sea, peaje de tal lado. Y muchas veces después pasaba. Escuchame, entonces Coprocede leía mucho de la revista de ustedes. Y no sé si la leía porque a veces no se nosotros veía. después editorializábamos mucho con eso, de cómo nosotros, que éramos unos pibes que apenas hacíamos una revista, nos dábamos cuenta de algunas cosas y ellos que se dedicaban a eso no se daban cuenta de los cruces que podía haber entre las hinchadas. Y bueno, pero creo que también tiene que ver que no sé si tenían cancha o cómo llamarlo, no tenían eso. Sí, yo creo que más que nada era, No conocían los clásicos, capaz. era la desidia de ellos de por ahí no ver, que no era muy difícil tampoco, no era una ciencia lo que hacíamos nosotros. No, era- ¿Y cómo era ir, por ejemplo, a la cancha de Chicago? Acá me encuentro con esta que dice: no tienen paz. La interna de Chicago sumó un nuevo episodio con una puñalada en plena tribuna. Vos la escribiste, todo bien. Después va. ¿No recibís una queja del equipo que sea? Justo me encontré con esta que está acá de casualidad. Mira, Mira la gente que está tirada, pero es un equipo complicado. Mira, Tribuna. los hinchas, mientras que vos digas la verdad, no te van a decir nada. El ¿No te problema dijeron nada? no es porque vos estás contando la verdad, lo que pasó, que está a la vista y lo están. Ahora, sí se enojaban cuando por ahí iban 10.000 personas y vos ponías que había 7. ¿Le molestaba más eso de la cantidad? Sí, porque sí, tal cual. Y si tenían razón, nosotros lo chequeábamos la semana, por ahí en la vorágine de los 24, 48 horas que teníamos para armar todo, no lo podías chequear tanto, no era como ahora que tenías imágenes de todo por todos lados, era más difícil chequear. Pero eso te apoyabas preguntando de la recaudación, de la No, entrada. tenías que saber calcular las capacidades y ver las tribunas y tratar de calcular lo mejor Bueno, posible. pero calcular para mí nunca fue fácil. No, Creo, no sé. Aparte por Siempre ahí, de chicos jugábamos, mirar populares, Ferro, no sé, ¿cuánta gente habrá acá? Y bueno, con eso lidiábamos nosotros, tratábamos de Sí. estar lo más exacto posible. Después, bueno, también nosotros, tanto Gaby como yo, teníamos un conocimiento ya de todas las canchas, entonces uno ya sabía que la capacidad, no sé, de la tribuna local de Temperley, ponele, una de las cabeceras son 6.000. Entonces, si me puso que había 3.000 de Temperley y ya estaba la tribuna más de la mitad, no puede ser, había más. Entonces uno por ahí ya le podía cambiar ahí. Retocábamos nosotros. Ya podía retocar, así que me disculpen los cronistas de aquella época que me están viendo, pero más de una vez lo tuvimos que hacer. ¿A quién se le ocurrió hacer la sección de que se hablaban entre equipo y equipo, que se bardeaban? El correo de lectores se fue dando solo. El correo de lectores también había otra revista que Esto es el Ascenso que lo hacía. Eso, digamos, que lo que nosotros tuvimos que sí no tuvo nadie es el pantallazo que te decía antes, que no fue de entrada. Nosotros arrancamos en el 94 con una revista periodística normal. Comentario de partido, síntesis, apostilla. Y después, en el 96, se nos ocurrió lo del pantallazo. Y después, un año después, el duelo de hinchada, que eso también pegó mucho. Que era, por ejemplo. Acá tenés, por ejemplo, un pantallazo de un Huracán Platense. Entonces, fíjate que es más largo que el comentario de partido, prácticamente. Claro, sí. Y bueno, y ahí después cuando lo leas en detenimiento vas a ver y ahí tenés los duelos de hinchada, ahí tenés los duelos de hinchada, que era calificada cada hinchada por la gente, el recibimiento, el colorido, el aliento, el ingenio. Hacer un torneo paralelo. Sí, exacto, con tabla de posiciones, todo. Y después el ganador le hacíamos una nota en la revista. Claro, el comportamiento y la despedida. Pero teníamos nuestras matices. Por ejemplo, en gente, no era que, bueno, este llevó más gente que el otro, le ponemos más. Si Yupanqui llevaba 300 personas, le poníamos un 10. Porque para Yupanqui llevar 300 personas es muchísimo. Claro, Y si se adaptaba a la situación. Claro, Si y Chicago si Chicago llevaba 2.000. llegaba a 2.000 personas, le poníamos un 4. Para Chicago llevar 2.000 personas es poco. Sí. Y con esas bases armábamos los puntajes. Y recibía muchas quejas cara a cara. Sí, en las tribunas cuando íbamos a vender por teléfono, en las cartas de los correos lectores. Los tiempos y la educación fue cambiando, pero bueno, en la época que ustedes empezaron era bastante crudo ir a Popular. Teníamos algo a favor, que después, nosotros hicimos 20 años la revista, sí. Mal que mal, la gente la recuerda con cariño. Y tenía un cariño por nosotros, entonces nos bancaba que a veces nos equivoquemos, porque sabíamos que éramos gente del ascenso, que éramos los únicos que le dábamos bola al ascenso, que hablábamos claro, de o ello. incluso hasta equipos de la última división, que hablen de mi equipo, era un orgullo. Tal cual. Aparte, nosotros siempre fuimos muy ecuánimes con eso. Siempre tratamos de que salgan todas las categorías. No hubo club que no haya tenido su foto color en la revista de su equipo o hasta de su hinchada. Y te estoy hablando hasta de hinchadas. La hinchada de Sportivo Barracas. Y salía la foto. Entonces, tratábamos de ser variados, de que más o menos a lo largo del año todos tengan un par de veces que salga la foto de su hinchada. ¿Había equipos muy celosos? Sí. ¿Que querían siempre la tapa? No sé, celosos uno del otro por ahí, a veces
qué sé yo, qué seguido que sale tal equipo. Claro, Eso sí sí, pasaba, sí, eso sí sí. pasaba. Y Pero si también las campañas también influían, ¿no? y notaban a veces que capaz que salía tonto un equipo importante y el otro que también era importante, notaban que se vendía menos en otra cancha por tener la tapa de ese equipo, Sí, en los puestos de diario y en las canchas, eran los dos se notaba parámetros. mucho más. Los O sea puestos, que era vender una esta de Chicago, Almirante Brown, Morón, y vendías por ahí un poco menos, por ahí, a ver, obviamente que vos, a ver, la venta no la teníamos en todas las canchas de Fenosolar, la venta la puntualizábamos, o sea, el estadio se, más Que convocado. salían se póster, distribuía donde más. una gran tirada a los kioscos de diarios, eso fijo, y después se guardaba un remanente y se dividía entre todas las canchas donde estuvieran las fotos, y bueno, se potenciaba ahí. Creo que también una cosa también importante que fuimos midiendo con el tiempo, Gaby, que cuando bajaban los equipos tradicionales de primera, vos no sabías con qué te podías encontrar. En el sentido de que Ahí venís a vender costaba más, esto. ahí Entonces, por costaba ejemplo, más entrarle, Ferro nos costó un par de años. costaba más. Ferro, el primer Encontrar, nacional de. hacer, Nosotros somos de primera, Claro. que venir digamos, con eso acá. claro, encontrar la fidelidad con el hincha. Por Decir, El ejemplo, feeling, claro. Y además, no, nosotros somos de primera, ¿qué te voy a comprar claro. una revista de Después ascenso? se generó, sí, después cuando Ferro ya el segundo año le toca caer a la B Metro y empezamos a publicar fotos y de repente el los hincha está liquidando porque ya descubrió, pasaron más de 20 años. el hincha descubrió que bueno, que En salía. general, igual, no solo Ferro, todos los que bajaban de primera, es como que vos Sí, comprabas, y es lógico, vos sí. Sí, estabas en nadie quiere saber primera, nada. que te van con la revista de ascenso. Hay una excepción importante que fue el tema River, que fue un tema difícil, porque hasta para nosotros mismos como editorial, entre comillas, bajó River a la B, ¿qué hacemos? Te mato. Porque no, Justo, mira, justo acá está porque la la gente, etapa porque la de gente, la promoción con claro, Belgrano. porque Claro. la gente de los clubes del ascenso va a decir, viene este intruso que es de primera y nos van a sacar espacio a nosotros. Entonces nosotros tratamos de priorizar lo que era la primera B Metro de aquel momento, que era muy fuerte. No, River nos ayudó mucho porque reabrió otra vez la vuelta de los Los visitantes, visitantes. muchos partidos, y porque para todos los que jugaban con River era un acontecimiento En la jugar con final. River y llevaba Sí. mucha gente y nosotros aprovechamos para meter el póster. Por ejemplo, Aldo Civi. Aldo Civi vino acá y le ganó a River acá en la cancha de San Lorenzo. Nosotros trajo mucha gente con banderas largas, todo. Nosotros el otro fin de semana fuimos a Mar del Plata y vendimos una cantidad impresionante de revistas con Aldo Civi, en la tapa que le había ganado a River y la foto, el póster de Aldo Civi, del Que no equipo conocí, que no- y de la hinchada, Ayudó a potenciar a la revista, un montón de a cosas. los rivales. Después a mí me pasó una muy buena anécdota muy buena. Cuando jugó River con Deportivo Merlo en cancha independiente. Bueno, Deportivo Merlo también llegó una multitud, fue con las dos hinchadas el partido. Merlo llenó 2 bandejas de la cancha Sí. independiente. Y al miércoles siguiente sale la revista. En aquel momento, por ahí, no creo que todavía ni existía WhatsApp, me parece, pero bueno, te manejabas comunicación con mensaje de texto y el kiosco más importante de la zona de Merlo, el que más revistas vendía, la revista ponele, ellos calculaban que yo siempre el miércoles a las 6 de la tarde llegaba con las revistas. Bueno, ya desde el miércoles a las 4 de la tarde, mensajito de texto del puesto de Merlo. ¿Por dónde andás? Y yo le decía, ahí estoy en el tren, estoy en Castelar. Ah, porque ya hay gente esperando. Entonces, bueno, y me volvió a preguntar, a los 10 minutos me volvió a preguntar, no, ya estoy en Padua, ya llego. Llego al kiosco de Merlo, pero posta, por lo que más quiera, Había gente haciendo cola esperando que llegara con la revista, y Mirá no vos. dos, Sí. había como 8 personas. La kiosquera del centro de Merlo, una señora muy grande que evidentemente tenía años de servicio, me dice, esto se parece a cuando Argentina salió campeón mundial en el 78 que venían a buscar el gráfico. Sí, sí, era muy esperado, sobre todo cuando era así partido, cuando un equipo salía campeón, sí, era muy esperado. La revista pues sabían que venía con fotos, póster, y en ese momento no existía nada de lo que existe ahora, no había redes sociales, Claro, no había no. nada, era esperar eso. Era esperar eso y además también enterarte ya el próximo partido cuando era la fecha. Ya tenías la próxima fecha y bueno, aparte nosotros ya íbamos anunciando, ya teníamos una pauta en el número siguiente, vamos a sacar la hinchada de tal, tal y tal. Eso a veces no, eso una vez que me trajo también alguna que otra anécdota. Haber anticipado que salía determinado clásico genera una situación muy Y recordada que fue, a ver, hubo una hinchada del ascenso que a la salida de un partido que ni siquiera es clásico, pero le hicieron, entre comillas, inteligencia a un muchacho del equipo visitante que se ve que fue solo, le sacaron la bandera. para un segundito, lo único que te quiero pedir es que por favor te suscribas, le des like,
y hagas un comentario. Eso ayuda a que mi video, la plataforma se le ofrezca a más gente. Le sacaron la bandera. Después no se supo más nada, porque los equipos no se volvieron a enfrentar entre sí. Nunca más. Claro, no se volvieron a enfrentar entre sí. La bandera perdida se hizo otra bandera similar, porque acá el problema que tienen Para disimular la sus gente, propios la hinchas de gente, que no, claro, de la que gente, no- a ver, la gente que no pertenece a una barra, el recelo de las barras, ¿cuál es? Que los muchachos no pierdan un trapo, porque el trapo lo perdió todo el club, no lo perdió un Claro. chico. Es así. Después, hice una bandera igual para que y la siguió llevando. la siguió llevando para que nadie se entere que la había Bueno, perdido entre su propio club. sí, pasó. Como en un club de ascenso, Sí. ya sabe, Se cuando enteran la bandera todos. que va siempre, Sí. si no aparece mal en el alambrado, entonces hizo una igual. Pasó el tiempo, pero pasó el tiempo, un tiempo prudencial. Y un día, el equipo que se había quedado con la bandera juega un partido importante. Juega el clásico, Juega un partido importante de local. el clásico. En Buenos Aires, que en aquel momento se podía entrar todo tipo de colorido, a diferencia que en Esta provincia. bandera Y en el todo tipo de colorido hicieron como un collage de los trofeos. Lo colgaron justo atrás del arco donde da la cámara y por televisión ya No. se vio que estaba la bandera, ya por televisión. Pero al por televisión le tenés que sumar que ya estaba anunciado en la revista que iban a salir las fotos de... Además, por lo general, ese clásico. los clásicos siempre salían las fotos de las hinchadas de los clásicos. Bueno. Sí, te esperabas capaz también una exhibición de una bandera robada. La cuestión es que recibimos, pero llegamos a recibir, Gaby, hasta una oferta económica por el costo de toda la tirada. Ese pibe se dio cuenta, por el partido se jugó el sábado, el domingo o el lunes se dio cuenta. El domingo se jugó el partido, creo. O el domingo, el lunes se dio cuenta que iba a salir la foto y que se iba a ver la bandera porque estaba justo. Por más que nosotros estaba justo, si no, no salía la foto de la hinchada. Dependía de ustedes, porque generalmente o lo veías en la tele o no había redes. Y el lunes nos dijo, ¿qué puedo hacer? ¿No? Que yo les compro todas las revistas, nos dijo. Los quería comprar todas las revistas, toda la tirada. ¿Y qué hicieron? No, ya estaba todo mandado a hacer, ya estaba la imprenta, era imposible, ¿no? Y además nosotros hacíamos 3.000 revistas por semana, no era que hacíamos No, y además ¿qué hacíamos con los clientes? Por más que tenga $1.000.000, no podíamos no, hacer pero eso. también creo que tiene que ver, que los estoy conociendo, del punto de vista de ser objetivos y ser imparciales. Sí, digamos, está bien, te la robaron, es una cagada, pero... Sí, pero el hecho pasó, o sea, ya está. Estamos contando la verdad, eso. Aparte, nosotros tampoco es que tampoco, o sea, nosotros nunca nos sabemos bien. Mira, la verdad, por ahí, si él lo había dicho el viernes y nosotros teníamos varias imágenes de esa hinchada y en alguna no se veía el trapo de él, por ahí, ¿de dónde? Buscábamos una imagen donde no se vea el trapo, pero ya cuando él nos dijo ya estaba en la imprenta, ya estaba impreso. Ya estaba, no había vuelta atrás. No había vuelta atrás no es que era en la página web que lo puedes hacer. Y ni siquiera sabemos si había alguna imagen donde no se veía la bandera porque estaban en el medio del alambrado abajo de en la barra. Entonces, ¿Y supiste algo más de ese muchacho? y bueno, lamentablemente no había forma de arreglar lo que él quería porque nosotros teníamos que llevar la revista, tenía que llevarle a los clientes, no era cuestión que la compre uno solo. No, a ver, yo después, años después, en las canchas del equipo del cual el muchacho era hincha, lo seguí viendo, así que no, bueno, con la barra. no lo echaron, con la barra no tuvo ningún inconveniente. No sé qué habrá pasado, cómo la piloteó. ¿Y alguna vez tuvieron algún problema con la justicia por el tema de poner literal lo que vieron en las hojas, en las páginas? No. O te citaron alguna vez, no sé, como testigo. Una vez sí, hubo unos muchachos que fueron a cubrir un partido en Chacarita, que en la calle se los llevaron preso. Pero se lo llevaron preso como se llevarían preso a cualquier persona de esta calle porque no habían llegado a la cancha. No los pudo salvar el tema de ser. Pero nunca un quilombo legal que me diciendo, vos viste todo esto que estás escribiendo. No, porque tampoco nosotros poníamos lo que veía cualquiera que desde una platea o pero viste que la cancha. Contábamos lo que veía cualquiera. Te pueden actuar de oficio, lamentablemente. No, nunca pasó. Sí tuvimos una vez una situación, no sé si llamarle un accidente, digamos, que tuvo un fotógrafo que trabajaba para nosotros, que en un partido, en otro clásico, sí tuvo problemas. Había un sector que había quedado como pulmón. O sea, estaban las dos cabeceras, una hinchada de cada lado, y en el medio había un sector pulmón donde el equipo local había puesto una bandera. Sí. El fotógrafo estaba todo el partido dentro del campo, tapado por los carteles de publicidad que ponía la estática de la tele, y atrás de él la bandera en la tribuna vacía. Lo concreto es que
hay como una invasión de campo de algo de gente de la otra. No, De la invasión de la tribuna abandonada, ¿no? No, desde el alambrado de una de las, y encima era un clásico, de una De las cabeceras. El trapo estaba como ambiguo. El fotógrafo no era muy futbolero, la verdad. No era Sacaba futbolero. buenas Era fotos, fotógrafo. Sí. no era futbolero. Y le piden, le dicen, che, ¿me alcanzás esa bandera que se me cayó? No sé qué. Algo así. Y le dio la Y bandera. accedió y le dio y era la bandera del otro equipo. No. Eso contrajo, bueno, el policía fue, el fotógrafo fue deporado. A nosotros como medio no, Ah, pero mirá. Nosotros después en la semana tuvimos problemas con la con la gente. gente que había perdido el trapo, lo de la hinchada que había perdido el trapo, porque el fotógrafo de ustedes, como parecía como que éramos cómplices del robo. Bueno, entendieron, le explicamos, mira, la verdad, y además hicimos una editorial y pusimos al otro equipo. Te hicieron cargo. Sí, nosotros igual hicimos una editorial y pusimos los pocos códigos de la otra hinchada, usar el fotógrafo, y meterlo a un laburante en ese problema. Entonces con eso como que calmamos un poco las aguas con la otra hinchada. Se dieron cuenta que realmente nosotros fue algo que no... Por lo visto llegó un momento en el que a ustedes ya los identificaba la gente. Hubo Sí. una vez que le dijeron, che, esto no lo pongas. Sí, Un montón de veces. Y veces. cumpliste en todas, tuviste que... No, había que Cumplimos, sí, cumplir, había que cumplir. había que cumplir porque si no después no podía hacer. Nosotros íbamos a vender a las tribunas. ¿Lo ponías igual? No, cumplíamos con lo que nos no. pedían. Sí, era algo. Tampoco te vas a pedir que tape el sol con la mano, pero si era No, una no. boludez. Y sí, porque vos después tenías que ir a. Nosotros íbamos nosotros a vender a la tribuna, a la revista y fotos. Además vendíamos fotos también aparte. Cada parte por lo que él está contando, que iba a Merlo en tren, ustedes también se encargaban de la distribución, de Hacíamos la todo, ¿no? distribución también, sí. Muchos sacrificios llevó a hacer esta revista. Muchísimo. Por eso la cortamos muy de jóvenes por ahí. Nosotros no nos llegamos ninguno a 50 años y la revista dejó de salir hace 11. Pero sigue estando presente en el recuerdo del No, hincha del eso fútbol, siempre, ¿no? eso siempre, nunca va a morir. Y además, Las nuevas generaciones no, pero las no, generaciones. pero la gente que, no sé qué decirte qué da, pero Y no que hay, tiene 40, hay poca 30, gente. 40 años. Todos tenemos una de estas revistas, Sí. todos. Incluso hasta no siendo- Hasta el hincha de primera también debe tener, ¿eh? Sí, por eso te digo, incluso hasta no teniendo tu equipo en la B o un paso fugaz, la tenés. Sí, yo veo en las redes sociales que hay muchas, no sé, páginas, no sé qué, que Utilizan las fotos utilizan y ponen nuestras. fotos de la revista para como pintoresca de viejas épocas con hinchadas visitantes en tal cancha, cosa que ahora ya no existe más. Ahora no vas a ver a la hinchada de Almirante en la cancha de Temperley, por ejemplo, o a la hinchada de Chicago en la cancha de Morón. Ya no existe más eso, y Inclusive- lamentablemente no va a existir más. Inclusive, Cris, yo lo que veo va como una opinión mía. La puede hasta hasta mismo Gaby, puedes hasta vos discrepar. Yo creo que hoy, a esta altura, 2025, y una revista como esta ya no tendría tanta razón de ser, por lo menos desde lo gráfico, desde lo fotográfico. Porque yo noto algo que va cambiando. Cuando había visitantes todavía, y por ahí había partidos que tenían una preparación especial, un colorido extra. Hoy, vos ves los partidos, vos me mostrás una foto de la hinchada del equipo X, del que sea, y yo no sé si es de la primera fecha, de la octava, de la decimoquinta, porque ponen todas las banderas de la misma manera, en el mismo lugar, No, el tirante puesto igual, el trapito cruzado puesto igual. Hoy no se ve todo- Y bombas de humo también. bueno, Es como que lo pidió el orgánico. los recibimientos, a mí me gusta el recibimiento con humo, pero me gusta cuando nace de adentro de la tribuna. Ah, sí, el recibimiento del ascenso, de la promoción. Ese quilombo lindo de que, no sé, hay un tipo con una bengala de humo en cada mano y hace así con los brazos. En cambio, esto de que te lo ponen ordenadito de adentro de la cancha, se volvió más... vistoso, sí. Y además ahora ya Pero bueno, pará. Ahí yo te voy a tirar una en contra. Yo justo lo sufrí. Una vez me quemaron un chispazo solo, así. ¿Sabes cómo me duele esa mierda? ¿Entendés? Y pasa y sigue pasando, pero yo creo que también tiene que ver un poco con eso, de que fue cambiando. Pero sí, coincido en que fue cambiando eso, que se ve tan estructurado que no tiene ni emoción. Se ve bien estructurado. Entre la provisión de los visitantes y después toda la era de la tecnología, cambió todo. Hoy una revista esta no la compraría nadie. Y hasta te pueden decir por ahí que... un visitante, por ahí puede ser, pero ya tenés todo, en las redes sociales tenés todo, ya no necesitas nada, no necesitas gastar en... Quizás esta revista podría estar, pero no algunas secciones, las más picantes.
Y es que no sé, a ver, Es que ya sin visitante también. sí, sí, sí. No, Del correo de lectores yo le guardo Es viral. mucho aprecio a cosas increíbles que para mí pasaron. Por ejemplo, eh, se han generado rivalidades entre equipos que ni se conocían que existían por culpa del correo de lectores. Y esto sí voy a nombrarlo. sí. Acá me voy a tomar la licencia de nombrar los equipos. Merlo, Porque Merlo y San Deportivo Merlo y San Sí. Martín de Bursaco. Decime cuándo en la vida fue clásico Deportivo Merlo de San Martín de Bursaco. Y empezaron un lector de cada lado que se escribían. Y era el dibujito de Tommy Daly, ¿viste? La presentación de Tommy Pero- Daly. Entonces, una semana escribía el de Merlo. Pero los dos eran muy ingeniosos. era muy- Entonces, era muy ingenioso. los hinchas de todos los clubes se mataban de la risa. No era que ponían cosas así. No era nada más que te corrimos, te pegamos, no, Eran no. cosas muy ingeniosas, te morías de la risa. Y las cartas, ¿sabes cómo nos las dejaban la mayoría? En el puesto No. diario. Cuando vos No, ibas no. a fijar la revista nueva, el puestero te decía, tomá, Ah. te dejaron 2 cartas. Escúchame, a todo De esto, papel, de sobre, así. el editor imagino que Sí, la maquillaba un sí, montón. Alguna había cosita cosas, Y aparte- cosas que no se Y alguna frase difícil de entender, que tenga Sí, coherencia, sí, ¿no? sí, eso sí. Ustedes le daban un poco de amor a eso. También, por ejemplo, tampoco por ahí, si alguno ya se zarpó de empezar a hablar de algo que tiene que ver con una muerte, algo de eso, ahí sí también tratábamos de no, a cierto punto no. Sí, no, Pero me imagino que leyendo eso has sacado muchas risas. no, Sí, totalmente. el correo lector era otra sección. La gente Yo decía, soy que agarro una revista vieja y me sigo riendo. Hay algo que se acuerdan en particular que decís como... y eso de las cartas, por ejemplo, porque imagínate, no pasó tanto tiempo y cómo cambió todo, que ahora te dejaban el papel en el puesto de diario. Pero Y había frase, a la ver, frase, esa frase a tenés, ver, favorita. sí. Cualquier cosa la editas, discutían y me acuerdo que discutían. Uno que le decían el cuervo del parque, que era hincha de Merlo, y el otro que discutía se llamaba Tocho de Arseno. Arseno es el barrio que está atrás de la cancha de San Martín, ¿no? Y entonces el de Merlo un día aparte le dice, aparte vos, Tocho de Arseno, ¿qué le sacaste? La pareja Islas. Saludos, Luisito, Mamá. No, sí, eran todas cosas así muy graciosas, muy graciosas. Después, no sé, el mismo de Merlo, y vos le había escrito uno de Luján, ¿viste? Le había bardeado, no sé, la convocatoria de Merlo a cancha de Luján, dice, me dice, ¿qué me ponés vos de Luján? ¿Qué me ponés que tuve miedo? Sino que la vez que tuve miedo ahí fue cuando fui a la basílica que se me cayó una gárgola en la cabeza. Escúchame, Esas cosas las dejaba, era folclore, ingenio. ¿los dirigentes le decían algo también? Porque eso también quizá podía tener un... No, No, los dirigentes sí te metías con ellos, Los dirigentes en general además nos daban una mano mucho. ¿Sí? con los avisos de los Con postes. los avisos, los póster, no sé, por ejemplo, incluso Chiqui Tapia, por ejemplo. Vos, Chiqui, mirá, queremos poner el póster de Barraca Central, dale. Y nos ponían un aviso, y así casi todo, ¿viste? Y eso ayudaba, ¿viste? ¿Cuál era la cancha más picante para ir a cubrir un partido? Cubrir o vender. Y claro, eso no Primero, pasaba distinto. primero vender. Y a ver, vender. vender. Y Temperley era complicado porque antes que entre la barra te tenías que ir a la tribuna porque Ah, ¿sí? entraba la barra Claro, del San José. Explica cómo era tu venta para los que no vivieron esa época. Vos agarrabas la revista y ¿qué hacías? Yo iba temprano. Bolsito. Yo por el bolso, revista y después también fotos. Pará, ¿y dónde te metías? Para que A sepan. la tribuna, porque siempre Por eso. en todos lados se vende más en la tribuna que en la platea. Exactamente. Puede haber una excepción, pero en general en la tribuna se vende más. Yo iba bien temprano, por ahí la platea la guardaba para el entretiempo, que ya está más picada la tribuna, porque ya están. Entonces yo iba bien temprano, me metía en la tribuna del equipo en cuestión Sí. y empezaba a recibir la gente. Por lo general la previa es tranquila, hasta que cuando faltan unos minutos para que empiece el partido, empiezan a entrar lo más complicado. En algunas tribunas estaba todo bien, en general 80-90% de los equipos, de las tribunas, no, las barras no había problema, me compraban, me saludaban, todo bien, pero había algún par de tribunas que no. Hubo un partido. Que se zarpaban. ¿Te han pegado? No, pegado no, pero sí que te venía y te manoteaban revistas, fotos y estás solo ahí, ¿viste? Dos casos, Cris. Dos casos al voleo. Póngalo a la imaginación del televidente, el equipo, no importa. Un partido, un equipo que jugaba de local en una cancha que no era la suya y que la tribuna era muy reducida en tamaño.
Yo no estaba vendiendo, pero había ido acompañando al vendedor que fue a esa cancha. Y el vendedor en un momento sale de la tribuna y aparece en la platea con muchas revistas. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué no vendiste más? No, 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 porque me dijeron que se va a complicar. No me termina de decir eso, me doy vuelta, miro a la cabecera, viste el heladero con la caja, imagina la caja de telgopor, bueno, ¿qué hacían? Le pegaban de abajo, le pegaban un mamporro a la caja de telgopor de abajo y salían volando los helados para toda la tribuna. Y bueno, eran gratis los helados. Y bueno, a él le podía haber pasado lo mismo con las revistas. Después otra hinchada. Quiero decir algo. Jamás me han robado plata ni me han pegado. Sí, revistas y fotos, sí. Pero tampoco era cuestión de que, viste. Y después había una hinchada que el problema era cuando llegaban los acompañantes de un hincha que tenían en silla de ruedas, que ya el hincha que estaba en silla de ruedas era Sí. bastante mal hablado, bastante provocador, y por ahí te tiraba un manotazo para sacarte una revista. Y por ahí te la sacaba, porque ¿qué pasa? Si vos reaccionabas, atrás venían 10, ¿eh? Igual, la verdad que en general la mayoría de las hinchadas todo bien. Sí, sí, Todo no, bien. obviamente. Gracias a las hinchadas Sí. estuvimos 10 años, 10 años con las fotos de las dos parcialidades y 20 años haciendo la revista. Obviamente siempre hay alguno aislado que te manguea, depende cómo sea la cosa, le decían, si viene uno solo, a veces los pibes chiquitos decían, Es más, se le va. te digo algo. El problema es cuando era masivo, que te Es más, venían a... te cuento una. Un día juegan Almirante Brown Temperley en Casanova. El partido estaba programado un miércoles y yo iba a vender alguna revista en la platea, pero nosotros en realidad teníamos nuestro vendedor en Almirante que iba siempre, un señor mayor que lo conocían, lo respetaban todos. Sí. Entonces yo le llevaba la mercadería para vender. Entonces iba con una mochila. Llegué temprano, obviamente, a Casanova. El problema es que el partido en el medio se suspende, no me acuerdo por qué problema, si hubo un paro, un acuartelamiento de la policía en el momento, la cosa es que se suspendió el partido, conmigo estando ahí, se levantó el operativo, se clausuraron las puertas, no se jugaba. La cosa es que yo me retiro, porque ya está, no tenía más nada que hacer, me voy con la mochila, caminando por la calle que saca de la cancha Almirante a Ruta 3. En un momento paso, ya pasé la puerta de la visitante, estoy por llegar a la ruta, y me saltaron al cruce 4 hinchas de Almirante. Porque claro, te ven con mochila, lo primero que los tipos se ven Sí, pensar, remera. este de Temperley tiene la bandera. Sí, Y viene uno con una botella rota en la mano y dice, dame la bandera, dame la bandera. Y yo digo, pará, ¿qué bandera? a mí me pasó lo Tengo mismo. revista. Tiro la mochila al piso, la abro, le digo, ¿qué? ¿Querés una revista? Y ahí los hinchas dicen, no, no, sí, mirá, la revista Ascenso. Y todavía, bueno, me pedían perdón y aparte me decían, no, por favor, no pongas esto en la revista, no lo pongas, no lo pongas. Obviamente no lo puse, recién se enteran ahora, pero Ahora me sí. acordé, a mí, Ahí está lo que te dice Gaby cuando uno a dice, mí no me pa- pongas algo, a mí me ¿viste? pasó lo mismo en Arsenal Atlanta. Yo venía también en la previa con la mochila, con revista, y estaban los de Arsenal ahí. Y vienen también, se me vienen corriendo varios. Dame el trapo, vos sos de Atlanta. Digo, no, que de Atlanta, mirá, Pues te vio rubio. ya, sí, tal Te hizo cual. el estudio. No, mirá, perdón. Y ahí, no, perdón, disculpa, terminamos los abrazos. Pero, sí, podía pasar eso también. ¿Recordás el partido más picante que fuiste y se suspendió? Yo estuve en Chicago Tigre de 2007. ¿De qué lado estuviste vos? No, yo estaba en la platea. Ahí, en esos partidos no vender era medio, le llaman con los gases, lacrimógenos, todo, la invasión de ¿Vos campo. creías que se iba a picar ese partido? Porque yo te digo, pregunto, del lado de Chicago y me dicen, había remera de Morón, como que eso fue algo que los hizo calentar un montón. Ah, pero ya se sabe eso. Mira, la verdad, Y lo de Tigre te dicen que los entregó la policía. mira, pasaron como 20 años. Lo que vos viste, El recuerdo que tengo, creo que hubo el Chicago, creo que si no me equivoco, estaba a tiro todavía haciendo un gol y de salvarse o no. Había ventaja deportiva, había perdido Sí. 1-0 en victoria. Creo que creo puede que ser que hace el segundo gol Tigre y ahí Sí, ya con un eso. penal me sí, parece sí, fue, ¿no? Bueno, ahí se desembocó todo. Cuando vieron que ya no había chance, ahí de repente, no, yo la verdad En no la me quedé. platea también. Empezaron a meterse gente de Chicago al campo de juego por todos lados y llegaron hasta el alambrado con los de Tigre. Y además de estar ahí, le tiraban cosas. Bueno, la tribuna de Tigre se fue vaciando. ¿Viste muchas camisetas de Morón vos que estabas ahí? Yo la verdad que no ¿Pudiste recuerdo. distinguir?
No Yo recuerdo. tampoco, pero te pones a ver imágenes en Tenía YouTube y hay varias, Yo no sé si No, fue. es que, pará, Tigre tenía una camiseta suplente también que era blanca No, no, no. con el vivo rojo. Ah, Puede No ser sé si. también, ¿eh? Yo creo Hay que fue imágenes que más. se ve que hay Puede remeras. ser. No sé cuántas, pero hay A un ver, par. me Puede parece. ser, porque yo creo que fue también la impotencia de ver que descendían. Encendía. Pensé que teníamos la revista acá Y para por ver. lo general la promoción, el que estaba en primera tenía más chance, la ventaja deportiva, y así todos descendían igual. Y bueno, después sí empezaron los gases lacrimógenos, me acuerdo que no podíamos respirar, fue de decir. ¿Qué hiciste vos? No, en un momento salí a la calle a ver qué pasaba, a ver si chumeaba algo, había corrida, un desastre, me volví otra vez para la cancha. ¿Y al salir vos? ¿Habían salido los dos equipos? Yo después me quedé hasta que se calmó todo, después me fui tranquilo cuando se calmó todo. O Pero sea, cuando saliste, ¿viste que estaba Tigre y Chicago afuera? los jugadores y vos, No, 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 la la gente, gente. no, ya cuando yo me La fui, los gente de que Tigre viene. ya no estaba más. Porque yo me fui, esperé hasta que se tranquilizara todo, porque la calle estaba re picada también. De entrada salí un poco a mirar, fui así desde la esquina, miré hacia la calle paralela, había corrida, gente corriendo para todos lados, de los dos, y me volví para adentro y después esperé, no sé, media hora y después me fui cuando ya estaba todo tranquilo, que ya de Tigre no había más nadie, porque, bueno, ¿Escuchaste disparos? ¿sabes que no me acuerdo? Creo que sí, sí se escuchaba, lo que pasa es no saber si son disparos de bala de goma, Claro. ¿viste? Claro, el Se tema usaba mucho ese. la bala de goma en ese momento. Porque Tigre dice que tiraban. No era mala de goma. Y bueno, ¿Viste? yo no sé, ¿viste? No soy especialista en eso. Sí, tiros se escuchaban, pero en esa época se usaba mucho las balas de goma a la policía para reprimir, muchísimo. Sí, sí. De Y hecho, vos lo habrás visto con tanto, vos también, y tantos partidos que muchos pibes han perdido el ojo por bala de goma. Yo conozco uno. nosotros pusimos con una foto de un hincha de Chicago, no me acuerdo en qué cancha, que la espalda toda tipo, Sí, parece un todo, peso grulla, sí. sí, Fue lo todo- más violento que viste vos en una cancha y laburando. sí, y había en ese mismo invierno violento, Se hacía un frío ese día. 15 días antes, o no sé, 2, 3 semanas antes, había estado en el Almirante Estudiante en Racing, el famoso puesto de Pancho que voló. Sí, todo un invierno violento que Eso fue una locura fue una también. locura, que terminó con la suspensión de los visitantes, porque después del Chicago Tigre no hubo más visitantes en el ascenso. Y del almirante estudiantes, ¿qué recordás? Y yo saqué la foto, yo estaba en la. Nosotros teníamos un ¿Sentías que también podía pasar algo que se escalaba? Igual vamos a poner en contexto que Chicago siempre tuvo varias facciones. Y Almirante también. Sí, Y en ese momento, Almirante fue el pionero en tener claro, facciones. y en ese momento, quizá usted lo puede decir con más conocimiento de causa, porque estaban cubriéndolo. Era un momento que estaba bastante violento el fútbol y que estaba bastante revuelto la hinchada de Almirante. Sí, y lo que pero pasa es que una semana antes habían jugado en la misma cancha el partido de ida. había, Y no había pasado no, nada. es que había como una suerte a ver, cuando Almirante empezó a andar bien y se encaminó a que ganaba el clausura, Sí. creo que habían intentado una suerte de acuerdo De de paz. paz. Claro. Esos acuerdos de paz, viste, que son Tensa calma, muy agarrados con alfileres y que en cualquier momento, pero bueno, la iban piloteando y lo que uno menos esperaba es que iban a utilizar la final revancha. Creo que tenía un penal a favor de Almirante en el momento del puesto de. Sí, tenía un penal a favor de Almirante Sí. y le habían expulsado De hecho, a Cubito Cáceres a Estudiantes. O De sea, hecho, si me apurás, que yo era chico, creo que el partido se renovó con el penal. se siguió en Sarmiento con el penal de los Rosa estuve, Vareta. también fuimos a Junín, Sí, como sí, en una sí. final fuimos, Sí, puerta sí, cerrada. sí. Bueno, ahí hizo eclosión y sí, la imagen esa de la bandeja alta a la baja El con el puesto puesto es de una- Sí, el puesto de Pancho. Nosotros teníamos un fotógrafo en el campo y yo por la duda con mi cámara de la platea también sacamos, me gustaba sacar fotos a las hinchadas en esas finales, viste, mucha gente, eran fotos un históricas. marco lindo. ¿No fue como a las 11 de la Fue a mañana? la mañana, sí, usaba la mañana. Pero yo me acuerdo. Entonces, Claro, bueno, ¿viste? sacando fotos Y de la porque se la veían venir, que podía haber un problema. sacando fotos de la platea, de repente enganché justo la foto del el puesto de Pancho en el aire, que salió en tapa en la revista. El puesto de Pancho en el aire. No podía creer lo que estabas viendo, ¿no? No podía. En ese momento era rollo con negativo. Era Claro. rollo, sí. Ojalá que salga bien, por Claro, favor. exacto. Dije, vamos a ver cuando arreglemos, ojalá que haya salido esta es la foto. Y por suerte había salido bien. Escúchame, ¿y cómo era ir a cubrir y a vender a Chacarita? Mira, el Chaca lo que tiene una a favor y una en contra. Son muy pasionales, se vendía mucho, pero también era complicado con el tema de que te manoteaban mucho también, ¿viste? Tenías que saber irte de la tribuna en el momento, A veces. en el momento exacto. A veces, cuando estamos hablando de tribunas tan masivas, vos no tenés
el paraguas protector del jefe de hinchada que tiene un sentido paternalista y los puede acomodar a todos. Porque a veces, al haber tanta gente, vos tenés gente que no responde a nada. O sea, También. porque por ahí No los puede controlar. Chris, el jefe de la hinchada te dice, yo me hago cargo de mis 300 pibes. Es verdad. Mis 300 pibes no te van a tocar. Pero en Chacarita, al margen de los 300 pibes, tenés gente que no pertenece a la barra, que va a la tribuna, quizás está pagando su entrada, todo, pero bueno, adentro por ahí se Claro, transformaba. hinchadas más medianas, por algo tenía buena onda con el capo de la hinchada, por todo, y ya él te decía, vos venís acá nadie te va a joder, nada, cualquier cosa habla conmigo, y vos ya lo mencionabas a él y nadie te decía nada, y Claro. estaba lo más tranquilo, pero hinchadas más medianas, ¿Y ¿viste? laburar en el AFE cómo era? El AFE bien, la verdad, bien, no, Sí, no, muy bien, no, muy el bien. Yo AFE me estoy guiando por el nivel de hinchadas que son No, picantes. Aparte, la AFE fue teniendo transformaciones al paso de los años. La AFE tuvo momentos de mucha masividad y en el medio tuvo un momento donde perdió prácticamente toda la convocatoria, el club fue a la quiebra y recién en el 2001 comienza a renacer otra vez con fuerza. Y ahí, bueno, y ahí es donde de la nada, porque cuando te digo la nada, Cris era llevar 500 personas de local, pero 500 de verdad, no en un sentido figurativo, tener media cancha clausurada, la Ferré no tenía ni tribuna de atrás del arco, y en el año 2001 de a poquito vuelve de a poco, y ya en el 2002 sacaba todos los equipos de la C de su cancha, de visitante jugaba siempre en Almagro. Y además, te digo, en la AFE de Almirante nosotros teníamos un viejito, un señor mayor El iba mismo a que te vender, nombré de Almirante, venía en la Ferré y ya también. lo conocían y además hay que sepa ya a un viejito y a robarle o a sacarle una revista, hasta podía estar mal visto por tu propio hincha. Claro. Haciendo esa especie de estudio que ustedes eran de escribir, de mirar, redactar y calcular gente, ¿qué explicación encuentran cuando ven un equipo que, por ejemplo, hoy puede estar en primera y ves una tribuna que tiene 10.000 personas y hace 15 años atrás eran 1.000? Eso me vuelve loco a mí, Sí, eso no lo puedo entender. es que a mí me pasa con varios clubes, ahora que nombraste clubes de primera, por ejemplo. Por ejemplo, Defensa y Justicia. Era una hinchada muy cambiante en convocatoria. Tuvo momentos, porque el hincha de Defensa y Justicia te va a mencionar, y con razón, la época de los 80 en la C, que el Halcón le ponía 50 colectivos llenos. Claro, Después, yo pienso también que el Nacional B viejo mató la convocatoria de muchos clubes. Y tiene ¿por qué? explicación. Porque, a ver, por ejemplo, voy al mismo hincha de Defensa y Justicia que estaba yendo a todos lados, que hacía el Nacional B. Y después jugaba de local en Varela y al otro sábado jugaba. Situámonos en los 80. Jugaba de visitante con Central Norte de Salta, un viernes a las 22 horas. No te transmitía ninguna radio. En el diario a duras penas salía el resultado. Y vos ya perdías el hilo. Claro. Entonces vos ya perdías esa cotidiana. Ahora con internet no pasa tanto, porque tu equipo juega en el interior y vos lo seguís. Ya tenés pantalla Pero, segura. Lo ves hasta en YouTube. pero el Nacional B de los 80, hubo un año incluso, que el gobierno cambió la hora, pero no la cambió en todo el país, me acuerdo. Y, por ejemplo, Chipoletti, que estaba en el Nacional B, Chipoletti tenía una hora diferente, y los partidos de Chipoletti contra los equipos de Buenos Aires eran, creo que a las 12 de la noche de acá. Entonces los medios no te lo iban a publicar, te lo ponían a Solo Fútbol nada más, que es una cosa que nosotros ponemos de pie. Muchas cosas que existe esta revista, muchos nos inspiramos en Solo Fútbol. Y mucha gente de Solo Fútbol cuando Mucha gente de empezó a Solo caer, Fútbol pasó para acá. Y bueno, entonces eso a Defensa y Justicia, por ejemplo, por ahí le sacó convocatoria un tiempo y después, bueno, de a poquito han ido volviendo. San Miguel es otro que ha sido cambiante, de la época del trueno verde de los 80 a una transición de malas campañas. Bueno, y ahora creo que San Miguel es uno de los equipos más convocantes del Nacional B. O sea, pienso también que San Miguel podría tener una cancha más grande para la gente que tiene. Creo que San Miguel no tiene el estadio que su convocatoria merece, por eso, bueno, la Ahora lo está haciendo tribuna, bueno. claro. ¿Y usted qué explicación encuentran? Equipos que están denominados en primera como Chacarita, Ferro, que tantos años se la ve. Ustedes fueron muchos partidos, conocen el club, lo caminan, lo patearon. ¿Te encuentran una explicación de tantos años? Y la verdad, Chacarita tuvo sus pasos por primera que no los pudo, No lo pudo no los mantener. pudo sostener. A Chicago le pasó lo mismo. Chicago lo Fueron mismo. pasos cortos. Bueno, Ferro creo que a Ferro se le está haciendo, o sea,
Yo creo que Ferro es el equipo que más un hincha de cualquier otro club quiere que juegue a primera. Sí, no Y no sé. sé por qué. Si yo no, Y que Ferro tiene. nunca me puse a pensar si quiero o no quiero. Lo que sí puedo explicar es que vos cuando te toca bajar, lo que tiene que hacer el club que recién baja es tratar de volver lo antes que pueda. Porque, por Ferro ejemplo, llegó a tercera a categoría. Huracán, a Huracán le ha Huracán tocado, también le costó mantenerse. pero le ha tocado volver rápido siempre. Alguna vez tuvo 3 años poner Huracán. Argentinos cuando bajó. Estuvo pero siempre estuvo, ¿no? Como No, pero mucho. ya sabían que tenía que volver. Pero no, o sea, 2, 3 años y volvió. O sea, en cambio Ferro creo que cuando dejaste pasar eso, vos ya sos uno más. Capaz que porque se acostumbraron, se mentalizaron a que, bueno, subamos, no, el objetivo es subir, no hay otra opción. Sí, y Eso después, pasa en Argentina, yo te lo digo, tengo un montón de descensos. Pero sabía que el año que viene volver. Bueno, Ferro No hay otra opción. Ferro no encontró ese momento. El momento que encontró Argentinos, el momento que encontró Huracán. Quilmes es otro equipo para mí importante que también le Sí. cuesta mantenerse en primera, le cuesta. que tiene mucha gente. Tampoco justo no tuvieron quizá la suerte de agarrar esto de que no hay descenso, que cada vez más equipo, capaz que eso le hubiera ayudado a sostenerse, ¿viste? Claro. Cuando eran 20, Claro, que por ahí en primera, a ver, era más y complicado. que no se enoje nadie, ¿no? Porque voy a nombrar un equipo a Sarmiento, por ejemplo. Y Sarmiento, más allá de que me parece muy meritorio los ascensos a primera que tuvo, pero van 3 años que se viene manteniendo, o porque baja uno solo, o porque anulan el descenso. No está haciendo el mérito deportivo para quedarse. Ya ahora se habla de 40, o sea, ya se está hablando de que va a haber 40 equipos en primera. ¿Qué entonces opinión va- formada tienen sobre eso? Ustedes que vieron todo tipo de formato de torneo. Para mí lo ideal, te digo lo que me gusta a mí, que no quiere decir que sea lo que sea, no sé, Dale. tiene que haber 22 en cada categoría. 22 es un buen número. Sí, para mí también. 42 fechas, a lo sumo, o sea, te quedan 10 fines de semana libre en todo el año, 4 de vacaciones antes, 4 después, Y quizás para no ser. que asciendan 3 y Que bajen no 3. sea tan dramático los descensos, claro, que haya 3 o 4 ascensos y 3 o 4 descensos. 3 y 3 me parece que es lo ideal. Como en las ligas, que bueno, entonces vos sabés que bueno, Afuera. vos descendés, pero sabés que si después tenés 3, 4 ascensos, si Alguno haces va a ser las sí. cosas bien, vas a volver rápido. En cambio, viste, ahora hay categorías que juegan todo el año y hay un solo ascenso, viste, y el Nacional B es durísimo, son 30, ¿cuántos? Son 38 equipos ahora. Para que suban 2. 38 Sí, equipos y para que te suban. juro que es imposible seguirlo, más allá que uno capaz que no le gusta, pero no sabe ni quién juega, porque son muchos equipos. Mirá Colón, todos pensábamos Colón, bueno, vuelve rápido, le está costando muchísimo a Colón. Y bueno, y es así, bueno, le costó hasta Independiente. Independiente necesitó ir a un desempate, y bueno. Esos equipos como Independiente, River, equipos que jamás uno pensó que podía llegar a descender. ¿Cuánto les repercutió en la revista, tanto en venta a la hora de cubrirlo y a ustedes? Bueno, como te decíamos, Diciendo jamás, River, el efecto diciendo, ¿cómo puede estar acá? Que no el te lo efecto de que imaginás. vayan los visitantes a la cancha gracias a River. A nosotros nos pasó que en el segundo o tercer número del Campeonato Nacional BS, y justo se dieron, no sé, me parece que hubo una fecha de la B donde empataron todos, o no había ningún único puntero. O sea, la cosa que por descarte hubo que terminar poniendo a River en la tapa. Sí, lo poníamos. Y lo pusimos en la tapa lo River. poníamos Y seguido. yo me acuerdo que nosotros después cuando íbamos a llevar la revista nueva hacíamos la rendición del número anterior con los kiosqueros. Y el kiosquero de un lado me dice, esta mirá que me parece que te la compraron mucho de Boca porque querían gastar al amigo que de River. Sí. Ah, pues, La verdad que a ver a mí. A ver, yo te aclaro, Chris, no tengo. Folclore, no parte de tengo- esta revista también sí, es folclore. no tengo simpatía en lo más mínimo por River yo. Pero no era el objetivo que uno buscaba, ¿no? Claro. Entonces yo no buscaba que la revista sea un instrumento ni para que el de Boca cargue al de River, ni si se diera alguna vez a viceversa. Nosotros queríamos hacer la revista por el fútbol del ascenso. Entonces, por eso preferíamos. River nos ayudó, para mí River Sí, nos vino muy bien a nivel ventas y todo, no por River en sí, aunque yo he tenido un par de suscriptores hinchas de River, porque y después que River volvió a la base borraron, qué sé yo, por ahí eran coleccionistas, viste, típico que compran todo lo que sale a su club, porque no creo que si no se hubieran suscrito siendo de hincha de River a una revista de ascenso, pero por lo que generaban los rivales, la vuelta a los visitantes, el acontecimiento que eran para los rivales, y nosotros después disfrutábamos eso, por la foto, por todo. Independiente prácticamente no nos movió la aguja porque ya no hubo visitantes. No, Independiente. Igual yo te digo que el hincha independiente creo que no te compraba uno. No, Y en Independiente los no rivales, tanto. al hacer después de River,
justo un año o 2 años después, es como que ya lo de River había sido El boom. Sí, y los únicos equipos que por ahí pudo haber cambiado la ecuación, primero no iban los visitantes a la cancha de Independiente, como si iban los Claro. visitantes al Monumental o a donde juegue River de local. Eso ya es la primera diferencia. Y después había dos equipos puntualmente. River jugó todo el año con local y visitante, Claro. prácticamente, salvo Sí. la primera fecha. Después enganchó ya todos los partidos Sí. en River. Y cuando River se jugaba con local y visitante en todos los partidos. Pero, por ejemplo, Independiente justo hubo dos equipos puntuales que habían ascendido y que no eran habituales del Nacional B, que eran Bron de Adrogué y Villa San Carlos. Primero que ninguno de los dos lo recibió en su cancha. Y después que lo recibieron en horarios incómodos, en momentos Ya, desfavorables, y ya tampoco ni siquiera había visitante en primera ya cuando Independiente o no. Entonces, por Ya ejemplo, se habían suspendido hasta que los no, visitantes en ya no primera. ya había pasado, Jugó- lo había de- jugado la promoción nomás que había gente. Claro. que fue ese año de Independiente. Además, nosotros ese año terminamos. Ya no había más promoción, o sea, ahí al descenso Cuando se asciende asciende. Independiente se termina la revista, ahí, mediados del 2014. Claro, Ahí sí, terminamos sí, la sí, revista, sí, sí. después de 20 años. Ya se la veía venir que Sí, iba a ya 6 terminar. meses antes lo habíamos resuelto, porque entre el que no había visitante y que cada vez empezaba a crecer La más toda la tecnología. tecnología, el papel ya Y era un nosotros- esfuerzo tremendo y era remar contra la corriente. Vos ya Nosotros, ibas a ver, remando contra la corriente. A ver, nosotros mismos, Gaby ya era papá. Claro, una vida La también ahí. necesidad también por ahí de laburar. A ver, si bien uno sacaba su plata con esto y podía tener su plata en el bolsillo, obviamente no era para ese vivo de esto. Y por ahí había necesidad de No, y además vos forzar el bolsillo de otro te dabas lado. cuenta que era remar contra. Era imposible corriente. revertir Te ya. dabas Al cuenta, contrario, digamos- la tendencia era para que cada vez se venda menos. El que está en el rubro sabe que la gráfica es pasión, pero que no. no, Y hoy en día Incluso no. hasta escribir un libro. no, seguro. Hace poco a alguien le dije que escribir un libro era perder plata y se enojó. Pero la verdad, Es que escribir un libro puede ser perder plata, por lo menos de entrada Salvo- es poner mucha, ¿no? salvo que seas el hijo de Pablo Escobar, esa gente que cobra un caché tremendo, pero es una satisfacción. Y lo mismo es una revista o escribir, pero hay mucho tiempo gastado, capaz que no lo ves, Claro. las manos en otra cosa. No, nosotros no. Igual nosotros tuvimos nuestros años que sí vivíamos de esto, cuando Sí, había visitantes, cuando Sí, era sí, sí. furor, que llegamos a hacer 3.000 revistas por semana. Es decir, Y aparte 3.000 bien focalizadas. O sea, a y ver, prácticamente las vendíamos todas. hacer 3.000 para que se vendan todas. Porque Ponele un no, o sea, no hacer 10.000 para que se vendan 4.000 y me sobren 6. Entonces, mirá, entonces- otro partido. Al Boy Central promoción. Esto también lo viviste vos, ¿no? sí, Yo estuve en la ida, obviamente, en Rosario no me tocó ir, estuve en el partido de ida, me acuerdo que bueno, ¿Te imaginabas a verlo Central en la B? no. 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 ¿Creías que a lo ver, ganaba ya en Arroyito? Como muchos pensaban. ¿no fue el mismo año que River? el, No. el año anterior. El año anterior No. y después A ver, compartieron River y Central. todos me juntos. tocó estar en el partido de ida en cancha del Boys. Sí. Me acuerdo que Central no llegaba tan débil. Había llegado a la promoción, pero bueno, pero al Boys sí venía con mucho envión. Y que en la ida Central lo empata sobre la hora, si mal no recuerdo. Y dije, bueno, esto fue letal, sí, ya está. Yo no veía mucha chance que el Boys gane en Arroyito. Y Y me sorprendió. partidazo jugó. Me sorprendió lo que pasó y bueno, tenía el recuerdo lejano de cuando era chiquitito de Central en la B, pero bueno, otra cosa era verlo. Aparte me acuerdo que el primer año de Central en el Nacional B arrancó muy mal, estuvo en zona de descenso a la B Metro, pero como 10, 15 fechas. Después al final se encarriló un poco. ¿Tienen un top de las canchas con la policía más jodida? Ustedes que vieron cada quilombo. Y yo me acuerdo de un excursionista una vez, pero esto al principio, en el año 98, por ahí 97, 98. Época cruda, bien cruda. La federal Se armó- la federal en general era complicada. Se armó un ¿Más que la revuelo. bonaerense? Depende, la bonaerense tenía lugares y lugares. Se armó un revuelo entre los excursionistas y la policía. Yo estaba ahí, viste, porque ahí era todo medio, no había tanto sector, estaba ahí, se armó un revuelo tremendo, todos salimos todos corriendo de la cancha con la policía, con los caballos, todo. Y yo me acuerdo que toda la gente de excursionista dobló en la esquina y yo, que por ahí no, me seguí derecho. Me acuerdo que un caballo con el policía arriba me empezó a perseguir a mí solo. Yo le trataba de mostrar la revista. Soy periodista. Y me seguía persiguiendo hasta que después me metí entre los autos, cosa que no podía él subirse a la vereda porque estaba, viste, esa zona está todo auto estacionado y me dejó de seguir. Pero no me olvido más ese día.
¿Notaste el odio que yo creo que se tienen Defensor de Belgrano y Excursionista? Y sí, Se detestan, ¿no? sí, hay mucho odio, sí. Yo Sí. fui mucho a las dos, la verdad, siempre me trataron muy bien en los dos lugares. Tengo una anécdota con Defensores una vez. La verdad, 10 puntos en DF, todo bien, con todos, me conocían todos. Y una vez, a alguien se le ocurre, Defensores pierde con Alem. Al que fue al partido se le ocurre poner DF se atragantó con leche de título. Por No, el lechero, viste, que Alem es el no, lechero. no. No nos dimos cuenta, no nos dimos cuenta de corregirlo y salió, viste, en el apuro, viste, era todo contrarreloj. Yo encima el sábado voy a DF, iba mucho a DF, llego y ya vienen a ¿Qué rodear. pasa? No, ¿Tanta revista quieren? ¿cómo vas a poner esto? Tenía buena onda, por eso creo que zafé, les expliqué, sí, la verdad, no se nos escapó, se nos Era poner escapó. la cara, la verdadera poner la cara. Sí, se nos escapó, di explicaciones, se nos escapó, no lo puse yo, fíjate que hay otra firma y se nos escapó de corregirlo. Bueno, ¿Pasaba a veces que tiraban pasaba. algo picante y no querían firmarlo? No, si había algo picante que podíamos tener problemas y lo podíamos corregir, lo corregíamos, pero a veces, no, a veces se te escapaba algo, pues era todo, tenías que hacer todo rápido. Yo voy a confesar algo por mi parte, por lo menos. Sí, Para la gente que colecciona la revista no voy a dar mucha información porque es secreto profesional, pero para determinadas situaciones difíciles o notitas complejas había un seudónimo. mirá. Entonces salió el Sí, seudónimo es verdad. y no escribió Sebastián Crosta, Sí. escribió el seudónimo. No, ahora que contó Gaby la del título, otra que me pasó que nos pasó con los títulos. Te dije que la revista se imprimía martes. Sí. Entonces iba armando todo, ya los pliegos se iban armando desde el lunes. Desde el lunes ya entraban pliegos a duplicaciones y iban sacando. Bueno, juegan al Boys Armenio. Un sábado a la tarde gana Armenio 3-2. Y al que cubrió el partido se le ocurre poner el título Atentado Armenio en Flores. No. Pará. Eso fue el 10 de septiembre Eso lo del llevamos. año 2001. No, ¿Te no. acordás que pasó el 11 de Sí. septiembre del No, hombre, 2001, no no? lo digas más porque me van a bajar el video. Eso llegamos a corregirlo, por suerte. No lo corregimos, salió. Ah, ¿salió? Si llamó Noray. Llamó Me Noray acordó. Nakis enojado, ¿cómo van a poner ese título? No, cierto, sí, tenés razón. ¿Qué onda Noray con ustedes? No, bien. El otro día lo vi que No, vino, bien Noray, bien vino a Noray. sacar chispa y siempre bien, buena onda. No, bien Noray. O sea, Escúchame, equipos como Barraca de verlo en primera. no, nunca lo hubiera imaginado. No, Riestra menos. Menos, ¿no? Menos. A Riestra, Y a Riestra nosotros lo veíamos peleando la desafiliación. Riestra en el año 2006 ¿entienden? se salvó en la última fecha de no quedar desafiliado un año. Sí, no. ¿Entienden el por qué entonces en muchos equipos como Riestra, que son SAD, digamos, me decís que está a punto de desafiliarse, ¿entienden por qué están gerenciados? A ver, la realidad es que los gerenciamientos en el ascenso existieron siempre con Siempre. distintas personas. Claro. Por ahí no han tenido persistencia en el tiempo o no han tenido éxito. A Stinfale le fue bien con Riestra. Bueno, Barraca Central empezó como una suerte, o sea, Chiquitapia llega de la mano del apoyo de lo que era el gremio de camioneros. Después, bueno, Chiqui tiene sus idas y vueltas con los hermanos Moyano. De hecho, yo no sé hoy por hoy exactamente cuál es su relación. Pero bueno, César Mancilla agarra a Fénix. Hoy es presidente de Real Pilar, lo funda él, y le va muy bien. Pero después también tenés gente que agarró, gerenció un equipo y chocó la calecita en 6 meses y lo dejó Claro. contraendeudado. Se desapareció y. Por eso yo pienso que, por eso yo no, o sea, en la discusión de la SAT siempre me voy a poner totalmente en contra porque conozco los ejemplos que salen mal. Y estamos en un país, estamos en un contexto donde lo más probable es que salga mal. Sí. La No, y realidad es esa. sigue habiendo casos, por ahí no trascienden en primera vez. Hay gente que, sí, y a los 2 meses desaparece y quedan todos los contratos. Incluso ahora hay un par de casos, no lo voy a nombrar, de equipos que el dirigente tiene que ir al jugador y mira, desapareció el que iba a poner la plata. Vamos a ver cómo le podemos pagar, no les puedo asegurar nada. Viendo esto tan crudo, que viene de antaño, ¿entienden también por qué muchos jugadores, equipos, planteles completos juegan para atrás y se tiran las apuestas? Eso es un tema nuevo. Eso es tremendo. Eso es un tema nuevo. Eso cambió el fútbol. A ver, es un No, tema. capaz que en esa época que usted El iba no se le ascenso. imaginaban, ¿no? No, El ascenso. vos ahí- sabés que existía hace unos años, pero era más sano. ¿Más sano en qué sentido? para ganar. Por ahí en la D
en la D sobre todo, que era un campeonato largo que por ahí al tener una sola desafiliación y un reducido más chico que las otras categorías no se jugaba por nada. Y por ahí venía un técnico o un gerenciador del equipo y le decía al otro, bueno, además de los puntos te juego a mano, te juego tanta guita. Y ponían la guita y jugaban a Pero mano para con la guita ganar. para Para ganar. ganar, sí, para No ganar. para perder. De las apuestas, mira, yo insisto, a ver, no voy a ver, No no, para perder, o por ahí decir, bueno, vamos a meterle un gol cada uno. mira, yo, Así ya a los 10 minutos nos O la metemos un gol. amarilla al instante. Nos metemos un gol Sí. cada uno y después empieza el partido. Y vos ves Yo que no. a los 15 minutos van 1-1 y después empiezan a jugar y esas yo cosas. no, o ¿Lo sea, percibís vos ahora hoy en día? En el ascenso sí. En A el ver, ascenso es tremendo. yo en esto, Cris, yo tengo mi programa de YouTube hablando de ascenso, un café de ascenso, y una vez por ahí deslicé algo de las apuestas y me trajo problemas. No lo podés comprobar. Porque me enfrenté con jugadores, con todo. Entonces, a partir de ahí adopté mi frase de cabecera que es, somos todos grandes, cada uno sabe lo que hace. Pero sabés que en muchos equipos, me ha dicho gente que integra una comisión directiva, sospechan de un que otro jugador. Siempre Eso, va a estar, siempre va a estar. Lo que pasa es que también, y esa es la El tema- macana. el Lo que tema- pasa es que esperá, también- vamos a ser sinceros. sí, También hay dirigentes metidos en las apuestas. Sí, no se salva Y nadie. barras también. Lo- Hay todo. Debe haber de todo. Lo que Representantes. Todo. Representantes hay un Técnicos, montón. técnicos, todos. lo que pasa es que también Y no salva uno. ahora Árbitro. sí. Árbitro. No, por eso. Que le dice a un par, poné que acá. A ver, No generalicemos, no, ¿no? porque Pero también, No, obvio. también ahí hay. se arma una confusión ahora, en el sentido de que por ahí el pobre arquerito que se le escapó una pelota porque tuvo un error o porque no tiene un buen nivel y ya Eso es el problema. lo señalan y le dicen este está con las Ese es el apuestas. problema. Que ahora Y por ahí fue de una mala actuación y no lo podés nunca. ese es el comprobar. problema. Que ahora todo sospechás. Todo sospechás. Ves que un primer tiempo van 2-2 y decís, y acá arreglá. Y capaz que no, ¿viste? ¿Qué sé Claro. yo? Capaz que se dio así. Pero ahora ya todo lo que ves, ya, sobre todo en las categorías del Te da de ascenso, sospechar. ya te da a sospechar, ¿viste? O mismo a veces vos ves un equipo que gana 2 o 3 partidos seguidos, que hace un colchón de puntos y después llamativamente va y pierde con el último. ¿A cuántas canchas fueron que les llamó la atención? ¿Cómo puede ser que te habilitaba este estadio? En una época en Rosario era tremendo. Las canchas de Rosario, yo me acuerdo de ir subiendo por la tribuna de tablones y de repente cayó un agujero. Que si, bueno, en ese momento no había celulares por ahí, pero si vos estabas viendo el celular, te iba para abajo, ¿eh? Así, literal. En Rosario era tremendo. La Argentino Rosario, Tiro Federal en su momento también he Tiro ido. Federal, me he olvidado. Y Central Córdoba no controlaba a nadie. Eran no sé ahora, pero en una época eran tremendas. Yo creo que se jerarquizó un poco ese tema. Creo que ahora está todo. Falta mejorar igual. No, pero yo, a ver, si voy a la diferencia de hace 20 años, hoy no me pasa tanto de encontrarme una cancha de decir quién habilitó esto. Hace 20 años sí, había una cancha que por ahí, o sea, primero que estaba toda rodeada de alambrado en vez de un paredón, o sea, vos veías lo mismo lo veías de la calle y bueno, aparte tenían los agujeros en el alambrado para entrar sin necesidad de llegar hasta el portón principal. Llegaron a estar el partido de comunicaciones de la Madrid, Comunicaciones Riestra. que se pudrió todo. El día que ¿Cuál? entraron que entró el jugador suplente de Riestra a suspender Era partidos. el, ¿Ese de la Madrid? el día del ama que baja un Sí, helicóptero. estuve. Ah, estuve, Lama, sí, compa. ¿Vos lo viste? Sí, ¿Lo estuve, estuviste? sí, estuve. ¿Lo podés contar? A ver, la realidad es que no sé, hasta si es protocolar la intervención del helicóptero. O sea, yo no sé si el helicóptero está autorizado a hacer lo que hizo. Fue tremendo eso. A ver, se armó un altercado entre los dos sectores de hinchas en la reja. Hasta ahí todo, entre comillas, normal, ¿no? El problema es que, claro, en un momento contra el córner que daba esa reja, apareció el helicóptero que había escoltado a la gente de comunicaciones en la caravana. Vos sabés que tanto como Lama, cuando van o vienen, van con el acompañamiento del helicóptero porque iban a pie. El helicóptero había quedado sobrevolando la zona y el helicóptero le pintó y bajó. Bajó adentro de la cancha, yo insisto. No sé si es una actitud porque aparte, no sé cuántos policías se iban adentro del helicóptero. Es más, no recuerdo que haya bajado nadie a hacer alguna acción ni preventiva ni represiva desde adentro del helicóptero porque está el piloto nada más. Ahora, mirá qué lindo que ir caminando, cómo Lama, las dos hinchadas, van caminando, cuando juegan, cómo se perdió todo eso, increíble. Sí. Pero vos con el tiempo no notás que no puede volver porque
La gente no está bien. No, agradezcamos que tenemos la Copa Argentina con las Y, dos hinchadas. ¿Sabés lo que y pasa, que hay Cris? fútbol. Sí, ¿sabés lo que pasa, Cris, Porque se también? podría haber suspendido 10 años. Y te Sí. digo, así como me rompía el corazón, Igual, yo te digo, había qué sé yo. muchos, en esa época que nosotros hacíamos la revista, había muchos operativos policiales que lo hacían mal a propósito. Obvio. Cuando los operativos los quieren hacer bien, es muy difícil que haya problemas. Lo que pasa es que los hacían mal a propósito, porque Al siguiente para partido pedir te más, cobro 40 policías más. o porque por ahí el dirigente de ese club local esa semana y dijo, no, ¿cómo me van a poner tantos policías? Regateó, peleó y le tuvieron que poner menos. Entonces, bueno, menos, bueno, ahora vas a ver lo ¿Qué que onda la pasa. policía de Córdoba? Que tanto hablamos del interior. No fui nunca prácticamente a Córdoba. De la de Rosario, sé que es complicada, pero me consta como espectador de algún que otro partido, no como periodista en sí. Sé que hubo problemas entre hinchadas de Buenos Aires y la policía de Rosario en varias veces, pero más en primera que en el ascenso. En el ascenso, Platense en cancha de tiro, creo que tuvo Lo que pasa problemas. es que básicamente en Rosario hacían salir a las dos hinchadas juntas, Claro. al mismo tiempo, sin cordón, sin nada. Y después, claro, lo que tiene el Rosario es que obviamente el camino para volver a Buenos Aires es muy obvio y después por ahí te aparecían en moto Sobre todo en a varias News, cuadras de claro. cancha. En la cancha News Sí. todos tienen que agarrar el camino de Lauronio y ya sabés que si un auto va por Lauronio de la News para el lado de la es porque es del visitante. Y eso que no está más, agradezcamos de comida que no está más. Esta me la contó mi querido viejo, que ya no lo tengo, pero que es por ahí el que más, uno de los que más me inculcó ir a la cancha, ir a ver fútbol, seguir al equipo al equipo de él y que también fue el mío a la cancha. Y bueno, vos antes, con las viejas patentes era un problema. Ah, Porque Claro. cada lugar del país tenía su claro. patente. Se Entonces, daban por ahí, vuelta. a ver, Claro. un Colón de Santa Fe, que el Centenario siempre fue un barrio. Colón creo que fue Picante. históricamente la cancha más picante para los visitantes siempre. Bien picante. Entonces vos llegabas y estacionabas el auto con la B Lacra de Buenos Aires y la C de Capital. Ya está. Y era obvio. Ya está Era regalado. obvio, que no tenía la patente S de Santa Fe. Fuiste. Y sí, era complicado. Así que bueno, después otras anécdotas, por ejemplo, nosotros teníamos que también manejarnos mucho con las fotos. Y por ejemplo estaban los famosos rally que hacíamos con un auto, con un fotógrafo. Contá eso porque Por ahí, era el piloto. Yo por eso. por ahí yo ya traía un fotógrafo. Yo después empecé a sacar fotos yo también, pero en ese momento yo no sacaba. Me llevaba un fotógrafo en el auto y por ahí, en el horario que se jugaban, ¿no? 3:30, un partido, entre las 3:30 y las 5:30 pasábamos por 4 canchas. Hay canchas donde llegaste a parar. Hay canchas donde llegaste a parar el auto y no bajaste vos. Sí, no bajaba, ¿no? el fotógrafo solo por ahí. Bajaba, Bajaba corriendo. sacaba las dos hinchadas, un par de jugadas, arriba a la otra cancha. Pero armábamos el rally estratégico. Qué desgaste, porque lo que capaz que hay gente que está viendo no sabe todo el laburo que hicieron, que fue un montón. Sí, era bravo. Y después también, en la época de los negativos, que fue hasta el 2008 más o menos, que no había digitales, después de los partidos teníamos que buscar la logística para encontrarnos con los fotógrafos que nos den los rollos de fotos. Que había que llegar a llevarlo, me acuerdo que Había había que apurarse. el supermercado de acá, de Avenida La Plata, que tenía el único laboratorio que atendía los sábados hasta las 10, que vos le podías dejar los domingos, entonces vos le podías dejar el rollo el sábado. Escuchame, para ir cerrando, ¿cómo era la cancha de El Doque y San Telmo? Dos equipos A ver, el Doque con hinchada, con personalidad. en San Telmo me pasó, así como Gaby tuvo Chicago Tigres, yo tuve San Telmo contra Talleres, que fue un partido que derivó en la clausura de la cancha de San Telmo por 4 años. Pasó lo que se decía, ¿no? Un operativo policial livianito a propósito. Yo fui a vender revistas ese día, creo que había una foto de la hinchada de Talleres en la revista. Entonces, bueno, cuando voy a ingresar a la visitante, ya me llamó la atención que, viste, vos tenías que pasar el clásico cacheo para poder ingresar a vender. Y no había nadie, había un tipo tomando mate apoyado contra la varilla de la puerta, no pasa. Eso ya me pareció muy liviano porque no es que faltaban 3 horas para el partido. Bueno, estoy vendiéndole a los hinchas de Talleres que llegaban a buen ritmo, porque el hincha que llegaba temprano estaba, también lo que se haga, ¿no? Llegabas temprano, al que estaba media hora antes le vendías seguro. Claro, Porque el tipo tenía media hora de espera al partido y si no compró la revista en el kiosco, bueno, ya algo para leer. Y en un momento estoy vendiendo y me pasa por arriba de la cabeza, no por al lado, sino por arriba, unos cuantos metros, una molotov. Rebotó contra la Prado, largó la llamarada. La habían tirado desde afuera.
Al rato de eso llega la hinchada de Talleres. Ya existían los celulares, por eso alguien de Talleres que llegó temprano ya le había avisado a los de afuera, mirá qué pasó esto, cuando llegaron los de Talleres, en vez de entrar para la tribuna, se fueron directo al barrio a buscar a los de San Telmo que estaban tirando cosas. No sabes, fue un escándalo. Salí a la calle, no me acuerdo cómo zafé para volver a la platea. En la platea también se armó foco porque fueron a buscar hasta a los jugadores de Talleres que no jugaban, que por ahí le faltó un poquito de viveza de no estar con la chomba del club en la platea, porque vos en la platea, ¿qué me van a hacer? Me acuerdo que estaba Diego Yáñez, jugador de Talleres, que se tiró de arriba de la platea para caer en el patio del vestuario, eran como 5 metros. Salió con el tobillo esguinzado porque cayó con todo el peso. Bueno, El partido se suspendió. el partido ni empezó, pero me fui, como sé, como a las 3 horas de ahí. ¿Y el Esa- Doque? y el Doque tiene un tema de accesibilidad para las hinchadas, que es que hay una calle sola. Claro, son canchas jodidas para el visitante. Nosotros, capaz que como periodista, con la Más revista, tranquilo. no hemos Claro, tenido claro. problemas. Yo en San Telmo tengo un montón de amigos. La Era verdad que sentir el rigor de Claro. siendo me visitante. encanta ir. Doxú lo que tiene es que le han cambiado varias veces la distribución de las tribunas cuando había visitantes, Sí. para tratar de buscarle la horma del zapato a que el visitante tenga menos problemas para acceder, porque insisto, Doxú tiene, Con la misma calle. claro, Doxú tiene la comisaría a media cuadra de la cancha. Y después, bueno, de ir solo a la cancha de Doxú, me acuerdo, llegar como periodista, llegar y que un policía venga de la nada y me diga, mirá que local no es por acá, es por allá. Yo lo miré y después me encuentro al mismo policía dentro de la cancha y de curiosidad le digo, discúlpame, ¿por qué me viniste a decir que por acá era local y todo eso? Y no, porque te vi que no sos de acá porque venías caminando por la vereda. Ah, Igual, lo que tiene San Telmo que es más difícil para llegar porque una cuestión de que no tenés que ir con el bote, que bueno, yo he ido alguna vez, vos has ido varias veces con el bote. Sí. Remisería, si no es el remis de, no sé ahora, pero en una época solo era el remis de la isla. No Sí. podía entrar otro remis de otro lado. El remis de Julito, el que sabe, el que es de San Telmo sabe de quién estoy hablando. Tenía más que nada eso, pero después la verdad, 10 puntos, San Telmo, la cancha, todo, muy buena gente. Nosotros, un montón de amigos. el fallecido Richard, Richard, sí. teníamos una relación bárbara con Richard. fue un fanático nuestro. Mirá. Y bueno, así como era fanático de la revista, él, con el mencionado Julio, por ejemplo, y te cuidaban, te daban las garantías. Sí, Claro, que no, estaba todo bien para Venía a laburar. vender, venía a laburar. no, la verdad, sí. Pero tenía ese tema, no hay ningún. No es que. En sí, Doxú era es más fácil llegar a Doxú que a San Telmo, viajando. Sí. Pero bueno, después, ya una vez en la cancha, ningún problema. Escuchá, para ir cerrando, y agradezco esta casi hora y cuarto que estamos charlando, recordando viejas épocas, que creo que más de un futbolero lo va a ver. No, seguro. No solo de que lo haya vivido, sino capaz que con un pibe o un chico que conozca, que se ponga a buscar. ¿Alguna vez tuvieron que cubrir algún partido que haya un muerto? Y bueno, ese Chicago Tigre, después terminó viendo un muerto, que ya lo hablamos. ¿Lo llegaste a ver? No, digo, porque fue en la calle. uno no. que haya llegado a ver. No, a mí lo que me pasó, a mí me pasó lamentablemente, es triste, que el fallecimiento de un jugador en pleno partido, de Héctor Sanabria en la Ferrer, jugando contra la Madrid, que tuvo un infarto. Y me acuerdo que, bueno, la revista ya estaba en sus últimas épocas, pero ya estábamos trabajando con Crónica y que hubo que hacer, digamos, el despacho policial, de tener que acompañar hasta la salita donde lo habían llevado y tratar de tomar las máximas precisiones, porque, viste, Crónica siempre fue un diario que fue fuerte por eso. Después, no, de incidentes graves, un Chacarita Almagro, me acuerdo, en el año 97. Yo todavía no tenía ni 20 años y la verdad que sí, me fui a la cancha a las 2 de la mañana. Tiro, balas de goma, balas que no eran de goma, también Chacarita contra la policía, Chacarita contra los propios jugadores, Chacarita que venía puntero y había perdido 3 partidos consecutivos. Y un gran recuerdo que me queda de esto, ya más grato, cuando también un poco de responsabilidad del hombre que me acompaña acá a la derecha, Gaby, volvieron a jugar a Ferrera y Almirante después de no sé cuántos años en el tope de llevar gente y me designaron a mí a hacer la cobertura.
te puedo asegurar que me sentí Horacio Elizondo cuando le dieron la final del Mundial, Claro. porque sabés la responsabilidad, ¿eh? Esos partidos tenías que mandar gente que haga buen pantallazo. Claro. El duelo de hinchada, el duelo de hinchada ocupó una página, porque te juro, había 5 reuniones para justificar por qué le puse 7 de recibimiento a uno y por qué le puse 6 No al podía otro. mandar a cualquiera a No, cubrir no, ese no, no. partido. No, obvio. Y te digo la verdad, pasó la semana, no se quejó nadie. Es como un árbitro, ¿viste? Sí, o Cuando sea, no se queja soy nadie el porque árbitro- arbitró bien. Soy el árbitro que dirigió bien. Pero Exacto. te juro que se jugó un domingo a la tarde en cancha de Platense. El sábado anterior me fui a dormir a las 9 de la noche. Sí, a mí también me pasó con algunos partidos. Es como sí. que tenías que estar en una cajita de cristal. Yo creo que Sí, sí. la gente no sabe todo lo que me cruzaba por la cabeza. Sí, Muchachos. sí, es verdad. Les agradezco por haber reído un par de historias. No, gracias. Gracias a vos. Gracias a vos por darnos el espacio, por permitirnos revivir todo esto. Abrazo, gente, de nuevo.